Compañeros, compañeras, contento de responder lo que ustedes me preguntan. Mi nombre completo es Gustavo Adolfo Petti Zurbano. Empecé de muy chico a estudiar en el barrio y todavía en el periodo del primario ingresé a lo que entonces era la Escuela Superior de Bellas Artes, al básico, lugar donde desarrollé todos mis estudios entre el 67 y el 76, el momento en que tuve que abandonar por razones vinculadas directamente a la represión de la dictadura. Soy de la generación de los compañeros de la Noche de los Lápices. De hecho, soy un sobreviviente de aquella jornada no capturado que me obligó a un exilio interno durante toda la época de la dictadura. Esto además pone de manifiesto que mi recorrido musical está muy ligado a mi vida política y sindical, y como siempre me defino como un músico popular argentino, lo he tenido que nutrir con diversísimas actividades que propone nuestro oficio o profesión. He trabajado desde muy joven en los escenarios, vinculándome al teatro, musicalizando muchas obras de teatro, componiendo para cine, para televisión, para radio, y además incursionando en distintas actividades de distintos géneros de música popular. Actualmente estoy realizando actividades como cantautor, como solista, y vengo desplegando otras actividades en un formato de trío de tango. El SADEM es el Sindicato Argentino de Músicos, un sindicato que tiene 75 años desde su nacimiento en Capital Federal, pero que el año pasado tomó una decisión política que nosotros consideramos trascendente, puesto que desplegó una línea de federalizar su existencia en el resto del país. Esto nos ha permitido aquí en la región de La Plata considerar seriamente estructurar una regional del Sindicato Argentino de Músicos, y es una actividad que venimos desplegando hace poco más de un año. Hubo un primer intento fallido a cargo de otros compañeros. Lo de fallido tiene que ver con que no es sencillo estructurar un sindicato de un sector de la producción tan complejo como es el de cualquier actividad artística en general y el de la música en particular. Los modos de producir que tenemos los músicos son muy distintos a los que tienen otras ramas de la producción, vaya por ejemplo la metalúrgica, la construcción. Y exprofeso lo planteo en estos términos porque si bien los músicos desplegamos una actividad artística, por definición somos artistas. Esta definición no me pertenece, forma parte de recomendaciones que se hacen ley en nuestro país, recomendaciones de organismos internacionales, OEA, ONU, que se hacen ley en nuestro país por allá por la década del 90, y que no solo nos define a los músicos como artistas, sino además plantea la necesidad de que el Estado nos respalde. Ese es un aspecto por el cual, entre muchas otras cosas, buscamos organizarnos en un sindicato para que la legislación vigente encuentre una herramienta en un sindicato que haga posible que esa legislación no solo esté vigente, sino además se aplique. Más tarde volveré sobre otros ejemplos acerca de esto. Pero, volviendo a qué es el SADEM, desde hace más de un año decía, estamos montando en la región una estructura cuyo sindicato madre existe en Capital Federal, y estamos en un estadio actual mediante el cual una asamblea realizada el 14 de mayo del año pasado ha delegado sobre 5 compañeros la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades pertinentes para poder construir una lista que a un futuro más o menos inmediato sea corroborada por la votación de los compañeros músicos afiliados al sindicato, para constituirnos definitivamente en una seccional: La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena, Babio, en fin, toda la región. El estadio actual es de estos 5 compañeros a cargo de lo que se denomina mesa promotora. Es una mesa promotora que se va ampliando conforme se está desarrollando distintos tipos de actividades, y en función de estas actividades, una de las cuestiones centrales que estamos activando es, en este momento, propagandizar nuestra existencia, propagandizar las razones y los fundamentos de por qué necesitamos un sindicato como herramienta, y afiliando compañeros y compañeras. A raíz de las necesidades cotidianas, tanto en lo laboral como en lo social y en lo previsional, es que hemos planteado una tarea bastante compleja pero necesaria,
que es la de darle al sindicato un perfil que sea visto por el conjunto de los compañeros y compañeras como una herramienta necesaria para poder exigir la aplicación de la legislación vigente. Recién mencionaba un aspecto de esto, y además para imaginarnos la legislación de cuestiones que hoy no están dentro de la legislación nacional, pero que se nos hacen necesarios para darle respuesta al nuevo universo laboral que se abrió dentro del campo de la música a partir de la aparición de la digitalización de las redes y de todos los avances tecnológicos que han cambiado drásticamente la fisonomía de nuestra labor de los años 90 para aquí. En ese sentido, el sindicato como herramienta nacional tiene una serie de iniciativas presentadas como anteproyecto en el Congreso de la Nación que atienden estos aspectos. Me refiero, por ejemplo, a cómo defender los derechos de autor e intérprete ante los grandes servidores de Internet, lo que hoy llamamos monetización y que se realiza de una manera unilateral si se tiene en cuenta que hay falencias tales como que monetiza de un disco solo el que registró el disco y el resto de los músicos y músicas que trabajaron no ven un peso, salvo que haya buena voluntad individual del monetizado. Eso como un ejemplo concreto, pero hay infinidad de cuestiones que discutir, porque nosotros entendemos que nuestra labor, además de ser una labor artística, forma parte del conjunto de las actividades productivas que tenemos en el país, y en el caso particular de las industrias culturales, dentro de la cual la música es la más importante, lo que cada uno de nosotros producimos de manera consciente o inconsciente significa alrededor del 3,5% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de una masa dineraria que es inmensa, es inimaginable, sobre todo porque en general ninguno de nosotros ve un peso de todo esto que estoy mencionando. Pero para tener noción, hablo de que la industria cultural produce más que la minería y la pesca juntos. Y para poner otra relación tangible, en nuestro país la educación significa el 6% del Producto Bruto Interno, y yo estoy diciendo que nuestra producción redondea casi la mitad, más de la mitad de esa masa de dinero. Me quiero detener en este aspecto, tiene que ver con la renta que producimos quienes hacemos música, porque hay detrás de este asunto, de este tema, toda una discusión, el plano de lo ideológico, que confunde, difumina, hace distraer a muchos de nuestros y nuestras compañeras, colegas, acerca del significado que tiene nuestra labor, nuestra producción cotidiana. Durante los 90, el neoliberalismo generó unas políticas de desamparo para con la labor de los músicos y las músicas, impulsando como respuesta a este desamparo una línea de producción autogestiva que los músicos autodenominamos independiente, escondiendo detrás de esa concepción de la independencia una verdadera situación de flexibilización laboral que transforma a quien produce música a la vez de autor, compositor e intérprete en productor de sus espectáculos, poniendo sobre sus espaldas responsabilidades que nada tienen que ver con la labor principal de nuestra profesión u oficio. Estas condiciones laborales que se han ido degradando y naturalizando a lo largo de las nuevas generaciones implican una serie de riesgos que cuando salen mal terminan con compañeros que han llegado a perder su vida y llegaban al clímax del desastre con lo que nos sucedió en Cromañón. Estas cuestiones las discutimos, las profundizamos y las analizamos cotidianamente, porque naturalmente que ninguno de nosotros se opone al concepto de autogestión musical, pero sí nos oponemos a que esta autogestión le implique a quien ejerce el oficio delegar o directamente regalar derechos que como músicos y músicas aún hoy tenemos. Vaya como ejemplo el derecho que tenemos de pasar una planilla de nuestras composiciones, una planilla de Sadaik, para luego poder cobrar un porcentaje de la recaudación que se hace esa noche en que nosotros trabajamos. Este es solo un caso. Hay muchos otros que tienen que ver con la vinculación cotidiana que tenemos en algunas formas de contratación con los bolicheros o los empresarios del espectáculo, que abusando de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de trabajo, muchas veces nos sobrecargan de cuestiones tan elementales como por ejemplo la venta de las entradas o
la responsabilidad civil sobre lo que suceda dentro del espectáculo. Depende del contrato que uno haya hecho, aunque este sea inclusive de palabra, esas responsabilidades pueden o no correr por cuenta del músico. En general, los empresarios nos arrinconan para que esto caiga todo sobre nuestras espaldas, y como decía recién, a veces la cosa sale muy mal y el músico o la música pone todo, apuesta todo, y si gana, gana una parte, y si pierde, debe pagar con todo. Estos asuntos, más otros, muchos otros de lo cotidiano, son los que nos motorizaron a construir el sindicato como una herramienta, venciendo un prurito que es común entre nosotros y nosotras, que es el hecho de reconocernos y reivindicarnos como trabajadores, como músicos, como artistas, pero como trabajadores, como productores de renta. En este caso, como productores dentro de lo que es una producción más global, que incluye al cine, al teatro, a la televisión, a la literatura, a la danza, a la plástica, que son las industrias culturales y que, como decía hace un rato, significan la mitad de lo que la nación debe invertir para sostener nuestro sistema de educación público, laico y gratuito.